noches, mi nombre es John Alexander Poveda, estudiante de Física General del grupo 23 de la carrera de Ingeniería de Telecomunicaciones. Este es mi documento de identidad. Haciendo este video es para la unidad 2 de dinámica. Como primer punto se nos pedía que que abriéramos el simulador de la Universidad de Colorado para la rampa. En la primera parte nos pedían: realice un ejercicio de exploración del simulador e indique qué sucede con la dirección de con cada una de las fuerzas. Bueno, como vemos en el simulador, se ven varias de las componentes de la fuerza. Se ve representado el peso, que es vertical hacia abajo; la normal, que es perpendicular al plano inclinado, siempre es perpendicular al plano inclinado. Bueno, nos dicen que reiniciemos y que veamos qué pasa con la flecha roja de la fricción. Como vemos, esta flecha apunta en dirección positiva hacia el muro. Esto es debido a que en este instante la componente seno, o sea la componente en X del archivador, que es el múltiplo de la normal por el seno del ángulo, está empujando el archivador hacia abajo, y lo que en este instante no lo deja descender es la fricción. Por eso esta se está oponiendo al descenso y está apuntando hacia arriba. Bueno, nos piden que hagamos clic en el botón reiniciar y seleccionemos cajón. Botón reiniciar y seleccionemos el cajón. Apliquemos una fuerza positiva al cajón y responda: ¿qué sucede con la dirección del vector rojo de fricción? Justifique su respuesta y por qué. Vamos a poner una fuerza, digamos, de 600 newtons y como vemos, la fuerza, el vector fricción va en descenso. Esto es debido a que en este instante el vector está oponiéndose al movimiento de la fuerza aplicada. Es decir, esta fuerza, la fuerza fricción, se suma a la oposición ya ejercida por la normal, por la componente en X del peso de la normal. Ahora nos dicen: haga clic en el botón reiniciar y modifique la fuerza aplicada hasta los 200 newtons. A pesar de que la fuerza aplicada es mayor que la fuerza de fricción, el archivador aún no se mueve. Justifique su respuesta. El archivador aún no se mueve a pesar de que la fuerza aplicada es superior a la fuerza de fricción, porque hay un componente, como ya lo mencionamos anteriormente, que es el múltiplo del peso por el seno del ángulo 10, que va en sentido hacia abajo, en sentido descendente, o sea, está empujando el archivador hacia abajo, y por eso aún no, la fuerza ejercida por la persona no logra vencer esta fuerza, y por eso el archivador aún no asciende. Haga clic en pausa, no le dé adelante, igual el archivador no asciende. Hago clic en pausa y aumente el valor de la fuerza aplicada hasta que aparezca el vector verde sobre el gabinete. En este instante ya apareció un poquito, acá ya se puede notar más. La simulación no muestra la componente de la fuerza de gravitación paralela a la rampa, cuesta abajo. Sin embargo, dicha componente existe.
Por lo tanto, escriba una ecuación que relacione la componente paralela de la fuerza gravitacional al peso, la fuerza aplicada, la fuerza de fricción y la fuerza neta. La base de la segunda ley de Newton es que la sumatoria de las fuerzas en el eje X, o sea, para este caso, es igual a la masa por aceleración, porque ya se está produciendo un movimiento. Entonces, la fórmula que relacionaría todas esas fuerzas sería: la fuerza aplicada es positiva porque va en el sentido que está, en el sentido del movimiento. La fuerza de fricción es negativa porque se está oponiendo a este movimiento. El peso, la fuerza gravitacional que se menciona aquí arriba, que es cuesta abajo, es la componente del peso por el seno del ángulo. Y esa también es negativa porque se está poniendo en movimiento. Y el resultado de esta ecuación es la fuerza neta, que es la masa por la aceleración, que finalmente es la fuerza neta la que está ejerciéndose sobre el archivador que genera su movimiento. Como vemos aquí, ya se generaría el pequeño movimiento en el archivador. Bueno, también nos pedían para el ejercicio 5 de la actividad un video explicando el ejercicio 5. A mí se me asignó el ejercicio 5 para el estudiante número 2. ¿Qué dice? Una hormiga se mueve en un plano bidimensional, de tal manera que la posición de la hormiga está determinada por la expresión S es igual a nos dan un vector 33.0 y menos 45.0 j. A partir de la anterior información determina el trabajo realizado por la hormiga, teniendo en cuenta que la fuerza ejercida por la hormiga en su desplazamiento está dada por fuerza es igual a menos 10.0 y menos 9.00 j newtons, y hallar también el ángulo de inclinación entre el vector posición y el vector fuerza. Habían unas preguntas orientadoras que nos preguntaban qué era el producto punto. El producto punto es una multiplicación de dos vectores que nos genera un número escalar. Entonces, por consiguiente, el trabajo, que es el resultado de este múltiplo de estas dos cantidades vectoriales, es un escalar. El trabajo realizado por la hormiga es el producto de estos dos vectores. El trabajo de la hormiga es igual al vector fuerza por el producto punto del vector desplazamiento. Bueno, acá se hace la operación del producto punto. En el producto punto se multiplican las componentes cada una y se suman el resultado de cada una de las componentes. Entonces la componente y del primer vector 33 se multiplica por menos 10 y la componente j del primer vector menos 45 se multiplica por menos 9. Esa multiplicación nos da 330 por menos 10 da menos 330, 45 por menos 45 por menos 9 nos da más 405. Se hace la suma y obtenemos que el producto punto de estos dos vectores es 75, es decir, el trabajo realizado por hormiga son 75 joules. Ahora nos piden que hallemos el ángulo entre los dos vectores. Hay una fórmula para hallar el ángulo entre dos vectores, que es la siguiente. Dice que el coseno entre el ángulo de estos dos vectores está dado por esta ecuación. El producto punto de los dos vectores sobre el valor norma, sobre el valor, no el valor absoluto, sino la norma o el módulo de cada uno de los vectores. Entonces ya tenemos acá el producto punto de los dos vectores. Tendríamos que hallar la norma de cada vector. La norma de cada vector se halla sacando la raíz cuadrada del cuadrado de cada uno de los componentes. Entonces, para hallar la norma del primer vector, del vector del desplazamiento,
elevamos el componente y 33 al cuadrado y el componente j menos 45 al cuadrado. Como sabemos, el cuadrado de un número negativo da positivo, entonces se suman estos dos cuadrados, nos da raíz cuadrada de 3114 y la raíz cuadrada de 3114 es 55.8. Ahora para el vector fuerza, se elevan al cuadrado cada uno de sus componentes, menos 10 al cuadrado más el componente j 9 al cuadrado, nos da 181 esa suma. 10 al cuadrado es 100, 9 al cuadrado es 81, 181, raíz cuadrada de 181 es 13.45. Ya tenemos todos los elementos para la ecuación para hallar el coseno del ángulo entre los dos vectores. El producto punto nos dio 75, podemos corroborar acá arriba. El módulo del vector S nos dio 55.8, el módulo del vector F nos dio 13.45. Entonces el coseno de teta sería igual a 75 entre 750.5 y nos daría que el coseno de teta es 0.099. Al invertir la operación coseno nos da que el ángulo teta es 84.26. Acá realicé un pequeño análisis en el programa GeoGebra, del cual anexé una imagen. Como podemos ver, se introdujo las componentes de los dos vectores, 33 menos 45 menos 10 menos 9. Se solicitó, se introdujo que el componente W era igual al producto punto de los dos vectores, y este nos arrojó que el producto punto de estos dos vectores era 75, como nos dio arriba, 75 joules. Y el ángulo entre los dos vectores encontrados, que son estos dos, vector F, vector S, fue 84.27, muy cercano al valor que nos dio nosotros, que fue 84.26. Bueno, entonces aquí quedó explicado los dos ejercicios que necesitan una justificación por video para la unidad 2, la tarea de dinámica. Muchas gracias.